¿Vela? ¿Y ese calcetín de quién es? Vela. A ver, scava, scava. Hoy voy a dibujar un retrato en formato miniatura de nuestra perrita Bella y lo voy a hacer con un bolígrafo de 1 milímetro. No es un dibujo grande, va a caber prácticamente en la palma de mi mano. Y como esta vez la herramienta permite muchísima precisión, quiero aprovechar el video para algo distinto. No solo mostrar el proceso, sino enseñarte la técnica completa, paso a paso, para que si quieres intentarlo tú también, sepas exactamente por dónde empezar. Empiezo delineando el contorno de la perrita sobre un dibujo en lápiz previamente hecho en donde he marcado la posición de las orejas, el hocico, los ojos y las sombras del pelaje. A diferencia del grafito, estas líneas de guía no se van a poder borrar, así que tienen que ser tan tenues que casi desaparezcan bajo las capas de trama que vienen después. En un retrato de mascota los puntos clave son 4, el centro entre los ojos, la base de las orejas, el puente de la nariz y las comisuras de la boca. Si fijo estos 4 puntos primero, todo lo demás se mantiene alineado a medida que avanzo. Empiezo trabajando las orejas con trazos suaves, líneas paralelas espaciadas que cubren toda la zona que no va a quedar en blanco puro. Esta capa no define la sombra final, solo establece dónde va a existir la sombra. La segunda capa es una nueva serie de líneas, pero en un ángulo distinto a la primera, por ejemplo diagonal sobre horizontal. Cada capa cruzada duplica la densidad óptica sin que yo tenga que presionar más fuerte. Así es como el bolígrafo oscurece sin necesitar más fuerza como lo haría con un lápiz. Sigo trazando líneas que van en el sentido del pelaje para mostrar el interior de la oreja. Nunca voy directo al negro, cada sombra pasa por 3 o 4 capas antes de llegar a su punto más oscuro. Es la única forma de controlar el resultado con una herramienta que no tiene borrador. La dirección de cada línea no es decorativa, comunica la forma del cuerpo y la dirección real del pelo de Bella. En la cabeza y el hocico uso trazos cortos y ajustados, casi pegados a la forma del cráneo, siguiendo la curva hacia las orejas. Después de haber definido la frente, paso a la mirada, que es el momento más delicado de toda la técnica. En este formato tan pequeño, el ojo de Bella puede medir apenas 2 o 3 milímetros de diámetro, y sin embargo es donde se juega todo el parecido. Así que vamos despacio. Primero reservo el brillo del ojo desde el inicio. Es un pequeño espacio en blanco que nunca voy a tocar con tinta, ubicado según la dirección de la luz en la foto de referencia. Sigo trabajando alrededor del ojo y de la mirada, ajustando las sombras en la frente para poder guiar mejor el dibujo posterior de ambos ojos. Los trazos siguen siendo cortos y pegados al hocico, siguiendo la dirección del pelaje. Después construyo el iris con líneas radiales finísimas que parten del borde de la pupila hacia afuera, oscureciendo poco a poco hacia el borde exterior. La pupila recibe la mayor densidad de trama de todo el retrato, casi negro sólido, pero dejando literalmente un punto sin tocar para el reflejo. Y el párpado y las pestañas los resuelvo con una sola línea de contorno decidida sin trama. Ese contraste entre la línea limpia del párpado y la textura densa del iris es lo que hace que el ojo finalmente salte y cobre vida.
A esta escala, el ojo entero puede caber en la punta de mi dedo, y aún así es donde más tiempo invierto de todo el dibujo. Ahí es donde vive el parecido. Completo el retrato con el otro ojo y con el resto de los detalles que rodean la mirada. Siempre utilizando trazos cortos, medidos y en dirección del pelaje. En el hocico es donde más hay que tener cuidado con no exagerar con los trazos. El hocico del pastor alemán es alargado y anguloso, no redondeado, así que la técnica empieza por respetar esa geometría antes de pensar en el pelo. En lugar de dibujar el hocico como una silueta que luego se rellena, conviene pensarlo como una serie de planos. El plano superior, el puente plano y ligeramente inclinado hacia la nariz, los dos planos laterales, donde la luz suele generar el mayor contraste de sombra, y el plano inferior, más corto hacia la mandíbula. Cada plano recibe una dirección de trama distinta. El plano superior lleva trazos que corren longitudinalmente, siguiendo el hocico hacia la nariz. Los planos laterales llevan trazos ligeramente diagonales que ayudan a sugerir el volumen cilíndrico del hocico, sin necesidad de una línea de contorno dura. El hocico no es un tubo liso, son planos que se encuentran en ángulos sutiles y cada plano necesita su propia dirección de trama para que el volumen se sienta real. La nariz es la zona de mayor densidad tonal de toda la cara, pero no debe leerse como una mancha negra plana. Tiene textura granulada característica. Las fosas nasales son el punto más oscuro de toda la composición, incluso más que la pupila en muchos casos. Se resuelven al final con la máxima densidad de cruces casi sin dejar textura visible dentro. El contraste entre esa oscuridad casi absoluta y el moteado granulado del resto de la nariz es lo que le da profundidad tridimensional. La lengua colgante tiene un pliegue central sutil, casi siempre ligeramente curvado según el movimiento del jadeo. Ese pliegue se marca con una línea de trama más densa justo en el centro, dejando los bordes laterales más claros. Esto solo, sin más detalle, ya sugiere el volumen curvo característico. El brillo de la nariz, igual que en el ojo, suele tener 1 o 2 puntos de brillo, generalmente en la parte superior donde la humedad natural refleja más luz. Estos se reservan en blanco desde el principio, antes de empezar la capa de valor. Nunca se abren después sobre tinta ya puesta. Sigo con las zonas de transición, donde el pelo cambia de dirección. Como en las mejillas o donde el cuello se une al pecho, ahí es donde más se nota si el dibujo entiende la anatomía real del animal, porque el pelo real también cambia de dirección en esos puntos. La superficie de la lengua es lisa, así que la trama debe ser mucho más suave y uniforme, casi sin variación de dirección brusca. El brillo húmedo se logra dejando pequeñas zonas irregulares sin trama, generalmente hacia el borde donde la luz incide más directamente, nunca formas geométricas limpias, sino manchas o líneas orgánicas e irregulares. El cuello del pastor alemán tiene el pelaje más largo y voluminoso de toda la cabeza y zona frontal, especialmente notorio en hembras con buen manto, así que la técnica cambia respecto al hocico o la cara. Hay remolinos, hay quiebres, y algo que evito siempre, usar líneas perfectamente paralelas y uniformes en toda la superficie. Eso aplana la textura y la vuelve artificial. Son las pequeñas variaciones de ángulo, longitud y espaciado las que hacen que esto se lea como un pelo real y no como rayitas. A diferencia de las mejillas o el hocico, con trazos cortos y ajustados a la forma, el cuello permite y necesita trazos considerablemente más largos que sigan la caída natural del pelaje, normalmente hacia abajo y ligeramente hacia afuera, como si el pelo cayera desde la base del cráneo hacia el pecho. El pelaje del cuello real no tiene todos los mechones de la misma largura.
Conviene alternar trazos largos de base con trazos más cortos superpuestos que rompan la uniformidad y sugieran mechones individuales sobresaliendo del volumen general. Esto se hace en al menos 2 pasadas, una primera capa de trazos largos, uniformes, que dan la dirección general, y una segunda capa más selectiva de trazos cortos y ligeramente curvados, colocados en grupos pequeños que aportan la sensación de pelo suelto característica del manto grueso de la raza. El cuello es una zona donde el pelaje es tan denso que la sombra no marca tanto los planos anatómicos como pasa en el hocico, sino la profundidad entre los mechones. Esto se logra oscureciendo selectivamente la base de algunos grupos de trazos, donde un mechón se mete detrás de otro, dejando las puntas más claras. El efecto es de mucho volumen, sin necesidad de una sombra plana de fondo. La zona de unión del cuello con el pecho es donde el pelaje suele ser más largo y donde conviene concentrar los trazos de mayor longitud de todo el dibujo, para marcar el contraste con la textura más corta y controlada de la cara. En la cara, cada línea tiene que ser precisa porque define un rasgo. En el cuello la precisión importa menos que el ritmo. Es repetición, capas y pequeñas variaciones de largo lo que hace que se vea como pelaje denso y no como un peinado dibujado. Antes de llegar al final, quiero enseñarte algo que nadie te cuenta cuando trabajas con tinta. ¿Qué hacer cuando te equivocas? La técnica real no es corregir, sino camuflar. Si un trazo se me fue de lugar, profundizo la sombra alrededor y lo convierto en parte de una zona oscura intencional. Si una línea quedó demasiado gruesa, la absorbo, añadiendo más textura a su alrededor, para que deje de leerse como un elemento aislado. La regla general es esta: nunca intentes arreglar un error de forma aislada, intégralo siempre al sistema de valores general, para que el ojo de quien mira no lo detecte como una anomalía, sino como parte del dibujo. Bien, hemos terminado el retrato, construido línea por línea, con una herramienta que exige control absoluto y cero margen de error. Espero que esta clase te haya servido no solo para ver el proceso, sino para entender la lógica detrás. Preparación antes que impulso, valores construidos en capas, dirección de trazo que respeta la anatomía y paciencia para resolver los errores sin borrador. Si algún día te animas a intentarlo, ya sabes por dónde empezar. Si te gustó esta clase, en el canal estoy documentando 12 meses construyendo una vida del arte desde cero. Suscríbete si quieres ver qué sigue y cuéntame en los comentarios, ¿te animarías a intentar un retrato miniatura con esta técnica? Nos vemos en el próximo video.